Bueno, hola, ¿cómo están? Esta es una experiencia totalmente nueva para mí. Estoy en el complejo multimedial de la Universidad Católica grabando estas mini conferencias o charlas. Así que voy a hacer el esfuerzo para que se note lo más natural posible. Los voy a imaginar a ustedes en el aula del Instituto de Concordia. Bueno, esta exposición tiene como objetivo, la pensé como una especie de comentario del trayecto, digamos, como un resumen de lo que fue el curso de seminario de literatura argentina que compartimos. Voy a comentar cuál fue la perspectiva desde que planteamos al principio del seminario, un poco el recorrido que hicimos, y me voy a detener en la parte de la última unidad del programa que no pude desarrollar con ustedes porque no pude asistir a Concordia. Es decir, me voy a detener en comentar algunas cuestiones relativas a la escritura de viajes de la Amazonia a las Malvinas, el libro de Beatriz Arlo. Después pensaba hacer este comentario del resumen del curso, detenerme entonces en este último texto, siguiendo un poco como pie juntillas algunos momentos de la conferencia de Alberto Giordano, no conferencia, sino exactamente la presentación del libro de Beatriz Arlo, a cargo de Alberto Giordano, que está en un video que yo subí al aula virtual y que sea a través de Norma, que ustedes ya pudieron consultar. Quería puntualizar algunas cuestiones que me interesan del discurso crítico de Alberto Giordano en relación al libro de Sarlo. Y finalmente les voy a hacer algunas puntualizaciones así muy, les voy a dar una consigna muy clara, espero que lo sea, sobre el segundo parcial, que en principio iba a ser oral y áulico, y ahora por este devenir del final del seminario cambié a la modalidad domiciliario. Y les voy a especificar fecha de entrega y de qué se trata. Por último, quiero aclararles algunas cuestiones sobre la bibliografía. Bueno, ese es un poco el recorrido de esta conferencia. En relación al curso del seminario, quise decir al trayecto del seminario. Recuerdan que nosotros empezamos a trabajar que la perspectiva de trabajo de nuestro seminario en su comienzo privilegió la literatura argentina de los últimos 20 años. Nosotros estudiamos textos de literatura argentina reciente. Y voy a recordar el presupuesto que guió nuestra tarea de lectura y de estudio, que es el siguiente: el presupuesto de que la literatura argentina de los últimos 20 años, ya sean las formas narrativas clásicas, la novela o el relato, o bien en esas formas híbridas que mezclan narración, autobiografía y ensayo, que es una mezcla no característica exclusivamente de la literatura argentina, sino de las ficciones globalizadas. La literatura argentina, digo entonces, de estos últimos 20 años, presenta una tendencia a lo que la crítica académica ha denominado la invención autobiográfica, a partir de la reflexión en torno a esta categoría o noción de invención autobiográfica es que iniciamos nuestro seminario. Y a lo largo de este seminario propusimos en principio una presentación y un análisis teórico-crítico de esta tendencia literaria, cuyo rasgo diferencial consiste en la tentativa de poner en contacto la vida mediante el retorno de lo personal y la experiencia. El curso entonces comenzó con una breve exposición cronológica del sistema literario argentino, haciendo hincapié en lo que yo llamé al principio de las clases esos fenómenos aglutinantes que nos permitieron distinguir la emergencia de problemáticas concretas por la acumulación de textos que exhiben una determinada condensación de sentido. Es decir, podemos pensar en cualquier ejemplo, mirando la línea histórica que confeccionamos juntos en las primeras clases, ¿no? Es decir, un fenómeno aglutinante, la emergencia de las novelas del realismo del siglo XIX que estigmatizan al inmigrante, por ejemplo. El fenómeno aglutinante de los ensayos del ser nacional en la década del 40, por ejemplo, y así sucesivamente pueden ustedes ir rastreando otros ejemplos.
Después de esta presentación cronológica donde intentábamos puntualizar esta emergencia de textos, intencionalmente les propuse esta perspectiva para ver justamente la aglutinación de textos en donde la invención autobiográfica en estos últimos 20 años es una característica, no porque se nos ocurra, sino porque efectivamente se publican cada vez más libros de autores que se internalizan en la experimentación con el uso de la primera persona, ¿no? Entonces, continuamos el curso con la presentación de dos casos emblemáticos en la literatura argentina para pensar el problema de la invención autobiográfica. Me refiero a las novelas de El traductor de Salvador Benesdra y El desierto y su semilla de Jorge Barón Visa, ambas publicadas en 1998. Después desplazamos el foco de interés desde la novela hacia dos tipos de escritura de relatos de viajes, en los que las voces narrativas perfilan figuras ficcionales que están en las antípodas del género en términos convencionales. Estas son las escrituras de Ebeguard y de Beatriz Arlo. En primer lugar, abrimos el debate en torno a la invención de la figura de viajera en los relatos de Ebeguard, reunidos en los libros Viajera Crónica, Visto y Oído, de la Patagonia, México y de aquí para allá, analizando puntualmente el procedimiento a la recursividad que marcamos como ese procedimiento que rige la escritura de Ward. Y en segundo y último término, la propuesta era estudiar en el caso del que hasta el momento es el único texto narrativo de la ensayista argentina Beatriz Arlo, Viajes de la Amazonia a las Malvinas. Justamente me voy a detener en este último texto para puntualizar lo que les comentaba antes, un par de cuestiones. Ustedes tienen en el aula virtual el video de la presentación del libro Viajes a cargo de Alberto Giordano. Voy a seguir el hilo del discurso crítico de Giordano en esa presentación para puntualizar dos o tres cosas que me interesa remarcar sobre la escritura de Sarlo. En principio, si bien el libro de Beatriz Arlo, Viajes de la Patagonia a las Malvinas, no es un libro de autobiografía, sí constituye la articulación de fragmentos autobiográficos. Y en este sentido, Giordano reconoce dos fuerzas constitutivas del género autobiográfico. Una de ellas es la voluntad de reconstruir el pasado personal y la otra fuerza que reconoce Giordano es la de los procesos de autofiguración. Los procesos de autofiguración remiten a la imagen de sí misma que Sarlo, cualquier escritor, digamos, es una categoría que vale para cualquier escritura, la imagen de sí misma que Sarlo construye en la rememoración de sus viajes, esa imagen con la que pretende ser recordada. A eso le llamamos procesos de autofiguración. Respecto de la primera fuerza constitutiva del género autobiográfico que presenta la escritura de Sarlo, esta de la rememoración del pasado personal, hay que decir que cuando decimos reconstruir, y esto me parece muy interesante, decimos revivir más que documentar. Es decir, el pasado no se concibe como algo acabado, algo que pasó definitivamente, sino como algo que continúa pasando y transformándose bajo, dice Giordano, la presión de lo que tememos, deseamos, esperamos del porvenir. Entonces, vieron este momento de la conferencia donde Giordano señala este saber de la literatura respecto de que el pasado puede ser esto, esta posibilidad de revivir una experiencia y transformarla transformarla con potencias vitales. La literatura es uno de los discursos que sabe que el pasado puede ser esto. Digo yo, agrego, el psicoanálisis es otro de los discursos que también lo sabe, por ejemplo, ¿no? En la rememoración, entonces, el funcionamiento de la memoria queda sujeto a la imaginación e incluso a la invención, sin renunciar a la pretensión de ser verdadero. Esto es interesantísimo porque remite justamente a el pasado, digamos, a la posibilidad de revivir la experiencia y no simplemente documentar un hecho totalmente pasado, ¿no?
Ok. Entonces, en este sentido, el relato de viaje es la forma en la que la experiencia continúa transformándose en la medida en que ha sido escrita. Y en cuanto a los procesos de autofiguración en los modos en los que Sarlo escribe los recuerdos de sus viajes, Giordano destaca una imagen entre todas, la recordarán cuando vuelvan a mirar la conferencia, que es la del el moralista. Voy a pasar directamente a la mención de los 3 procedimientos literarios que Giordano despeja en la escritura de los viajes de Sarlo y que le ayudan a conjurar la trivialidad y el narcisismo que Sarlo atribuyó en algún momento en una nota de la revista Punto de Vista al uso de la primera persona. Estos procedimientos son el encuadre teórico conceptual, la experimentación ensayística con la forma de la exposición y la búsqueda de un tono matizado para que coexistan efectos heterogéneos. Me interesa básicamente comentar 2 de estos procedimientos, el primero y el segundo, el encuadre teórico-conceptual y el recurso a la experimentación con las convenciones del relato de viaje, ¿no? En cuanto al encuadre teórico-conceptual, bueno, está clarísimo en el primer texto del libro, El salto de programa, Sarlo explicita un concepto-valor que es justamente el salto de programa. Y ahí dice, Giordano señala que si la narración es una experiencia de falta, la conceptualización ensayística justamente le da valor a esa experiencia de la suspensión del sentido y en esta perspectiva, lo imprevisto, el salto de programa, es un condensador de sentido y establece un vínculo múltiple entre viaje y aprendizaje. Esto me parece importante para leer, a partir de esta perspectiva, el grupo de relatos de viaje que forman la parte, digamos, que están reunidos en la parte central del libro. Y es uno de los hallazgos conceptuales a la vez del libro, ¿no? Es decir, se aprende a partir del salto de programa. El salto de programa reconoce que el aprendizaje, no entendido como la instrucción, sino el verdadero aprendizaje, siempre es en sí mismo un viaje a lo desconocido, o sea, una búsqueda que comenzamos sin los recursos suficientes, y el salto de programa recuerda que el aprendizaje no responde a una voluntad de conocer, sino a la violencia o a las sacudidas que lo imprevisto produce sobre la conciencia y la pone en estado de pensamiento. En cuanto al segundo recurso, el de la exploración, la experimentación con las convenciones del relato de viaje, Giordano analiza esta cuestión de la distribución de los relatos en el libro, la organización del libro, ¿no? Señalando que la sección central agrupa los recuerdos de viaje de juventud por Latinoamérica de Sarlo y algunos compañeros, algunos amigos, y que se pueden leer como diferentes versiones donde se pone a jugar esta cuestión del salto de programa y el devenir viajero de los turistas, ¿no? Por fuerza del salto de programa. Y hay otros 2 textos que uno puede concebirlos en principio como complementarios, que son el primer capítulo y el último capítulo. El primero es el viaje original y el último es una extranjera en las islas. Pero Giordano señala que pueden en principio verse como textos complementarios, supletorios, pero que hay algo más en estos 2 textos que arman como el marco del libro. Ambos textos, ambos capítulos, el viaje original y una extranjera en las islas, de algún modo el relato de los viajes de Pequeña a de Anne Funes anticipan lo que una extranjera en las islas impone como algo verdadero, sin revelar ni demostrar nada. Que en todo viaje el salto de programa suspende al viajero entre lo que sabe y lo que ignora, y ocurre el retorno de algo originario. En todo viaje ocurre el retorno de algo originario, que es el vínculo esencial entre viaje e infancia. Esto a propósito de la extrañeza que le empieza a suscitar la escucha del modo en el que hablan en inglés los habitantes de las islas, ¿no?
Me parece muy interesante digamos, el seguimiento de, una vez más, la lectura de los recursos narrativos de los procedimientos de escritura que se ponen en juego en la rememoración de los viajes de Sarlo como una clave para armar la propia lectura, ¿no? De algún modo es lo que, una vez más, el modo en el que trabajamos los textos, tratando de seguir justamente un procedimiento de escritura que rige, ¿no? Y que es clave para analizar la forma en la que se desenvuelve la escritura. Las últimas dos cuestiones que quería señalarles, porque ya esto tiene que ser breve, entonces apuro para no extenderme más. El segundo parcial. El segundo parcial va a ser domiciliario escrito, la fecha de entrega que propongo es el 20 de noviembre. Me lo van a mandar a mi correo electrónico, el de la Universidad Católica, igual que el primer parcial, y la consigna es presentar un resumen de un máximo de 300 palabras con el tema a desarrollar en la monografía final. Por último, las cuestiones de la bibliografía, me di cuenta que el texto de Per Salabert, incluido en la tercera unidad, el de figuras del turismo, y no me acuerdo más cómo es, pero es Per Salabert, el autor, es demasiado largo y las partes utilizables son como bastante breves pero dispersas en el libro, y me pareció realmente poco práctico y poco sustancioso para incorporarlo en la bibliografía. Práctico en el sentido de que la forma en la que yo les puedo hacer llegar el material es a través de una fotocopia. Las fotocopias están demasiado caras, el texto no está en internet, entonces, y no es como fundamental. Me parece que quería que reorganicemos la unidad de la bibliografía de la tercera unidad de este modo. Yo les voy a escanear el texto de César Aira, de El País, del libro el diario El País, El viaje y su relato. También les voy a escanear el texto de Beatriz Sarlo, incluido en la revista Viva, el ciclopio trabajo de ser un turista. El texto de Beatriz Colombi está en la web, está en una revista que está en la web, o sea que ustedes lo pueden buscar. Y por último, también está en internet el texto de Agustín Santana, Las historias del turismo. Está el libro completo, Nuevas Sordas, Viejas Culturas, en PDF en internet. Así que también se los voy a... todo el material, aunque está en internet, yo se los voy a subir al aula virtual para que ya directamente lo encuentren ahí. Esto es todo lo que les quería aclarar sobre la bibliografía. Resolví quitar de la bibliografía el libro de Per Salabert, bueno, por lo que ya les comenté. Bueno, espero que nos veamos pronto en los exámenes, y fue un placer conocerlos y compartir las clases con ustedes en Concordia. Espero que nos volvamos a ver pronto. Adiós.